Ok. Cosas que he intentado hacer y les quiero compartir. Como les dije, quiero hacer divulgación científica a futuro. Quiero y voy a estudiar un posgrado para crecer profesionalmente, tener conocimientos más específicos. Diría contar con las herramientas, pero miren, es todo un rollo esto de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque creo firmemente que uno no necesita entrar a una institución para ser alguien, para ser un buen profesionista, para obtener ciertos conocimientos. Aunque hay bases de datos, estrategias, herramientas que podemos utilizar estando dentro de una institución académica. Y eso es muchísimo más fácil. Pero sí, así como cuando te dicen que para aprender inglés solo te tienes que sentar, agarrar un libro, un diccionario, traducir canciones, hablar con gente. Ahora hay pues estas aplicaciones que son como no son, la gente las usa de Tinder, pero son para hablar con nativos de tal idioma. O sea, no necesitas inscribirte a una escuela de inglés. Muy bien, creo que así pasa con muchas de las profesiones que podrían verse como oficios, así como no necesitas encontrar o entrar a una escuela de carpintería o de mecánica, que son muy útiles porque hay muchos charlatanes y lo entiendo. De la misma forma, creo que hay muchas cosas como la contaduría, como definitivamente comunicación, incluso la matemática, por ejemplo, o filosofía. Y no quiero sacar a las ingenierías o... ¿Cómo se llaman? Se me olvidó. Cosas que tienen que ver con la salud, ¿no? Como medicina, odontología, nutrición. Mm, pero yo creo que debemos de hacer instituciones particulares que se dediquen a eso, aunque yo sé que serían un montón y la idea de las universidades principalmente es unificar todas esas cosas y tratar de proporcionar las herramientas básicas. Pero no sé si se han dado cuenta, sobre todo los de nuevo ingreso. Miren a su alrededor, a la mayoría de sus compañeros. Ellos están perdidísimos y esperan que se les instruya como en las escuelas de media superior y educación básica. Que tú llegues, te sientes y te den el conocimiento y te digan qué hacer. Cuando las personas de edad más avanzadas o que cursan una segunda carrera ya saben a lo que van, hacen preguntas específicas, son más proactivos, más participativos. Entonces yo siempre tuve este conflicto porque veía mucho charlatán o me incluyo del grupo de es que no sé cómo tomar este conocimiento académico y llevarlo al campo profesional. O sea, es muy complicado y es solamente la experiencia lo que te hace construir ese puente y que sepas cómo se construye. Y es bochornoso, muy penoso, triste y hasta frustrante cuando hay conferencias o foros con profesionistas, con expertos en el campo que llevan años de trayectoria. Llega la hora de la sesión de preguntas y respuestas y muchos hacen la pregunta de cómo llegó hasta ese punto, básicamente cómo le hizo, y la respuesta que esperan es que les digas a qué departamento ir, con quién dirigirte y exactamente qué hacer para conseguir ese trabajo. Y digo, no está mal. De hecho, yo prefiero que las personas sean así de directas porque por lo menos así se dan una idea. Pero así no funciona. No creo que funcione y nunca va a funcionar. Entonces les decía que yo me voy, me inscribí a pues un posgrado, a estudios profesionales. Al final una de mis metas en la vida es ser docente en educación universitaria. Sin embargo, no me siento preparada para hacerlo. Conozco a alguien que ya está ejerciendo, tiene mi misma edad, es unos meses más joven. Nunca sentí ni he sentido envidia por esa persona, aunque esté realizando mi sueño, porque estudiamos lo mismo, pero es en un campo diferente. Y considero que esta persona, incluso antes de estudiar la carrera universitaria, ya tenía experiencia. Las materias que imparte son cosas que domina. No es que me considere una inepta total o una súper ignorante, pero creo que yo no tengo el conocimiento necesario aún ni la experiencia para poder respaldar lo que voy a hacer y decir dentro de una aula de clases.
Al menos siempre he sentido mucho respeto por los docentes, mis docentes y por la docencia en sí misma. Entonces quisiera aportar más que un simple trabajo y una simple exposición perpetua, porque al final muchas clases eran eso, ¿no? Llegaba el profesor y veíamos cómo exponía el tema, ya sea de forma magistral o leyendo las diapositivas, y se iba. Pero hay más que solamente exponer el tema, que solamente explicarlo, que yo creo que ahí también tenemos que empezar a evaluar la participación de los estudiantes, las dinámicas de clase, las actividades, las evidencias, los proyectos, los propósitos de las clases, porque incluso las cartas descriptivas ya nos van diciendo si son talleres, si son laboratorios, si van a ser teóricas, prácticas. Y los mismos docentes también nos dicen, o los compañeros, podemos pedir referencias, qué tipo de clase va a ser. Si va a ser un taller donde la participación es lo único que cuenta, si va a ser un taller de investigación, si va a ser una aula virtual, aunque tengamos la oportunidad de estar en presencial. Hay docentes que a mí me tocó solamente, pues era súbanlo a Classroom o envíenlo por correo. Al final, el punto fuerte era virtual, no presencial. En fin, pero me estoy desviando del tema. No les venía a hablar de esto. Sí, les hablaba acerca de la especialización. Entonces, un punto fuerte del posgrado para mí es precisamente tener un conocimiento específico. Y les decía que no creo que las instituciones sean la máxima autoridad y pues la única forma de validar un conocimiento. Considero que es muy importante tener un certificado de respaldo, en definitiva. Existen alternativas donde las personas, por cosas de la vida, logran tener los conocimientos dentro de un área especializada, pero no cuentan con el certificado y simplemente hacen el Ceneval, por ejemplo. Es una gran alternativa y no es algo que le dicen todos los días a los estudiantes. Recuerdo que cuando estaba en la preparatoria y era el último semestre, el de empezar a hacer los trámites para la universidad, había una compañera, no era mi amiga, pero nos llevábamos bien. Y ella se sentía un poco triste porque no iba a aplicar para la universidad. Y las personas le decían que por qué no, si ella era bastante inteligente. Y sí, lo era. Pero ella no sabía qué quería hacer con su vida, ni a qué se quería dedicar. No estaba segura siquiera de querer tomar clases en la universidad, seguir en un aula. Entonces no lo hizo. Y a mí eso me impactó. No puedo decir que me inspiró, pero me hizo sentir muy bien, me hizo sentir muy feliz por ella, porque pensaba que más gente, más compañeros debían de ser así, porque había muchos que solo entraban porque sí, porque era lo que tocaba. Y ahora sé que ella está ejerciendo como psicóloga, me parece. La verdad es que le perdí la pista, ¿no? En el contacto. Y tardó creo que 2 años en entrar a la carrera, pero cuando lo hizo ya sabía lo que quería hacer. Entonces no lo veo como una causa perdida, no lo veo como tiempo perdido. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que por la presión de sus padres entran a estudiar, o por la presión social, porque es lo que todo el mundo está haciendo. Y no considero que deba de ser así. O porque creen que esa es la única forma de obtener el conocimiento y tener asegurado un futuro. Y es muy triste. Me da mucho gusto ver que ahora eso se cuestiona. Y ese cuestionamiento se replica constantemente, sobre todo a forma de infografía y de memes. Pero creo que es una forma efectiva de llegar a nuestras generaciones y a las más jóvenes. El decirles que la institución no lo es todo y que hay otras formas de validar el conocimiento. Aunque también empezamos a caer en esa delgada línea entre saber que la palabra de una institución no lo es todo y empezar a decir que porque algo sea científico no quiere que sea... ¿Cómo es? Porque un comentario sea científico no quiere decir que sea verdad. No sé, es un comentario que llegué a ver en alguna publicación. Creo que decía así, algo como eso. No, datos. Porque un dato sea científicamente verdadero no lo vuelve absoluto. O algo así. El punto es, y creo que lo entenderán, que el cuestionar una institución, el cuestionar un proceso, un método es bueno y se tiene que hacer, se tendrá que hacer toda la vida,
pero al mismo tiempo tienes que confiar en las instituciones y en los procesos. Por eso se hacen y por eso son importantes, así como las certificaciones. Es verdad que puede que algún restaurante con estrellas Michelin, que algún investigador tenga un doctorado y sea un idiota y en este restaurante sirvan mala comida, pero eso no significa que puedes ir por ahí eh, desconociendo todo. Que las cosas tengan una buena calificación, un certificado o un título nos orienta y nos ayuda bastante, pero creo que tenemos que encontrar ese equilibrio, renovar las instituciones y las certificaciones, porque de repente se vuelve una mafia y creo que ustedes lo saben mejor que yo. Cuando te das cuenta de que algo suena bien en teoría, pero en la práctica ya se le cede a cualquiera. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Con que me gustaría dar clases, con que voy a empezar a... ¿A qué? A estudiar otra vez, con que es difícil creerle a las instituciones. Estoy segura que lo primero que comenté ya no se los dije. Y por eso es necesaria una escaleta. Sí, les quiero contar también rápidamente. A veces uno toma decisiones precipitadas. Y hacerlo de manera virtual es todavía más difícil. Bueno, no es difícil, engorroso, enrolloso. Le cambié mi nombre de usuario, mi nombre, o sea, como persona en YouTube, y entonces llega un momento donde pues empiezo a ver cómo estaba mi canal, qué cosas subía, qué no, todo lo que, cierto, yo venía aquí a hablarles de qué cosas he intentado hacer. Bueno, no puedo decir que me unía a todos los trends, pero veo que era latente eso de querer producir contenido. Y entonces, revisando mi canal de YouTube, me di cuenta que había cambiado el nombre y todo eso. Y también veía el viejo contenido. No lo voy a borrar porque creo que es un buen recuerdo de qué es lo que he estado haciendo. Pero es un poco gracioso. Diría que vergonzoso. La verdad es que no. Creo que pocas cosas me avergüenzan, de verdad. Puede que sean un poquito bochornosas y algo con lo que voy a tener que lidiar por el resto de mi vida es la evidencia que yo decido dejar. Muchas veces hacemos cosas y esperamos olvidarlas o esperamos borrarlas y que no vuelvan a estar ahí para recordarnos lo malos que éramos, pero a mí me gusta. De hecho, tengo guardados, no muchos, pero algunos recuerdos y trabajos académicos y los veo y digo, wow, esto era bastante malo. Y me da mucho gusto saber que reconozco que es bastante malo porque quiere decir que mi criterio es mejor. Y me da aún más gusto cuando puedo decir, ahora hago algo completamente diferente. Entonces, sí, creo que con eso completo lo que quería decirles. Voy a volver porque quería ponerme a jugar. Y nada, creo que no está centrado el video, fíjense. Espérenme. Creo que ahora está un poco más centrado. Me hace un poco de ruido, pero pues ya ni modo. Bye.